Dios le bendiga a todos, bienvenidos a nuestro podcast Dominando el Reino. Mi nombre es Charielis Morés y hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Encarnación Moret. Amén. Gracias, Sharieli, por invitarme a este tu primer podcast. Amén. Dominando el reino tremendo. Y para mí es un privilegio ser parte de lo que Dios va a hacer desde ahora en adelante. Amén, gracias por aceptar nuestra invitación y Amén. vamos a hacer un poco de preguntas de conocer tu vida, conocer de quién tú eres. Está bien. Comenzando, ¿cómo fue tu crianza? Ok, cuando hablamos cómo fue mi crianza, tengo que ir muchos años atrás. Ah, wow. Pero siempre se queda algo, siempre se queda un recuerdo. Y para mí mi crianza, lo más lindo que yo me saco de mi vida es que nací en un hogar cristiano. Mis padres fueron pastores por muchos años y para mí lo que yo quiero sacar es de mi crianza es el privilegio de nacer en una casa donde se predicaba de Dios, donde se hablaba de Dios. Y para mí eso es lo más importante de mi crianza. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu encuentro con Dios? ¿Qué fue la experiencia que más marcó tu vida? Mira, para mí son muchas que Dios ha marcado mi vida, como te dije, aún desde temprana edad. Me recuerdo cuando el primer llamado de que Dios me iba a usar, yo me acuerdo que tenía la edad de 12 años, que ahí fue donde una experiencia que marcó y la tuve con un gran valor que hasta ahora la recuerdo. Pero la experiencia más grande es que de mi vida es que un día yo me encontraba solo, sin nadie. Y pasando por situaciones de la vida, clamaba a Dios, clamé a Dios y sentí su presencia, sentí que Él estaba conmigo, sentí que donde no había nadie, Él llenó aquel cuarto. Y para mí esa experiencia fue la más grande porque Él empezó a bregar conmigo, oí la voz por primera vez y te digo, Charieli, es una experiencia que hasta ahora me ha marcado. Y una de las experiencias más recientes que nos dio un templo. Cuando yo hablaba la palabra y la iglesia hablaba la palabra, Dios contestó. O sea, la experiencia más grande para mí, ponerlo así, es cuando Dios me ha contestado las peticiones, que nadie lo sabe, entre Él y yo nada más, y Él me la contesta. Ha sido los encuentros más grandes. Wow, y se siente bonito cuando Dios contesta las peticiones, Sí, porque es un momento donde quizá uno tenga preguntas de que Dios, tú me estás escuchando, exactamente. pero sabemos de que Dios escucha. Amén, Y seguro que hablamos sí. un poquito más por tu ministerio, ¿cómo siempre ha tenido ese anhelo de ser pastor? Mira, creo que a muchos les van a parecer esto, y quizás pastores van a escuchar esta entrevista, pero para mí el anhelo mío desde temprana edad era ser pastor. Vi a mi papá, tengo muchos amigos, aún desde mi juventud, muchos amigos míos que eran pastores, y para mí ese era el anhelo. No soy electricista, no soy plomero, no, yo no me encuentro nada con lo secular de la vida, pero lo que más anhelaba desde pequeño, sí era ser pastor. Y muchos decían, yo sé que es difícil, el llamado es fuerte, pero por encima, yo creo que fue el Espíritu Santo que puso ese sentir, porque si él no tenía yo ese sentir, quizá yo no fuera pastor hoy. Es verdad. ¿Y nunca te dio ese miedo ni temor de decir de que sí quiero ser pastor, pero no sé cómo lanzarme? O la gente está diciendo que es muy difícil. ¿No te dio temor de... Mira, lo que rompió el temor en mí es que a mí me gusta hablar. Por eso estamos Ya, aquí entrevistándome. A mí me gusta hablar entiendo. y lo que rompió en mí no fue el temor de lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Porque en mí había una fe de que si es Dios, todo sale bien. Yo no puedo hablar de lo negativo. Lo Ujú. negativo nada produce, lo negativo te atrasa. Entonces yo tengo
que hablarle a las personas de las experiencias buenas para que el temor entonces no se te ponga en tu camino. Porque si yo pienso por el temor, aunque sea en Dios o en la vida, nunca voy a hacer nada, porque el temor paraliza. Ujú, Y sí llegaban momentos a mi vida que sí, yo decía, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Pero cuando tuve la mano de Dios con el tiempo, ¿cómo fue que Dios nos sacó para un sitio? Teníamos los adoradores, teníamos el lugar ya. eh, Me lancé como pastor teniendo un local ya, teniendo un templo, teniendo músicos y adoradores. Yo dije, no, me lanzo. Y por eso que no tuve temor en lanzarme, pero sí dentro ujú, del camino de pastor llega esos momentos que a todo en la vida no llegan, pero creo que era el tiempo. Y cuando es el ujú. tiempo, Dios pone todas las cosas en su lugar. Y queriendo hablar un poquito más, ¿cómo fue ese cambio de estar en una iglesia a salir a pastorear? Mira, mira, yo siempre digo a los miembros de mi congregación, actívense en todas las áreas. Yo estando antes de ser pastor, yo estoy en todas. Estaba en los niños, en los jóvenes, con las damas, con los caballeros, estaba sirviendo en la puerta. Siempre me gustó ser activo, Ujú, activo, activo, activo. Fui una persona bien activa dentro de la casa de Dios, que eso me ayudó ujú, a coger la experiencia, trabajar con gente. Ya yo venía dando consejos, ya yo venía dando clases, ya yo venía predicando, estando con el pastor ahí, estando en la junta de las iglesias. O sea, todo eso, cuando tú lo practicas y lo ejerces, te da unas capacidades. Y yo le digo a las personas que, mira, que trabajen en tu iglesia, porque trabajando en tu iglesia vas a estar acumulando para tu ujú, ministerio, porque si tú no trabajas, no se descubre. Yo creo ujú. que eso fue lo que se me hizo más fácil en la transición de trabajar en un lugar bajo de un pastor, pero ahora trabajando en otro lugar, yo siendo No, pastor. pastor. Eso no fue tan difícil el cambio, fue fácil. No fue, sí, no fue tan difícil. Cuando voy a ejercer el pastorado, la primera pregunta que yo me hice, ¿dónde? ¿Qué lugar? Pero cuando yo supe que el lugar estaba, Señor, los músicos, ¿quién va a tocar? Mis hijos, mi esposa canta, mis hijos tocaban instrumentos. Y yo dije, pues, ya tengo dos componentes que son importantes, que es el local y los músicos. Eso. Y yo predico. Así Tú que se me fue esa transición, gracias a Dios, bien fácil. lo No tenías. bien fácil, pero que tú entiendes, que Ujú. estuvimos ahí y pudimos salir bien. Básicamente tenía ya lo importante, lo que Sí, era necesario. lo que era necesario. Eh, ¿Cómo se llama su iglesia? La iglesia le pusimos el nombre de casa de oración. ¿Por qué casa de oración? Una de las cosas que cuando queríamos salir de donde estábamos, eh, mi esposa y yo cogimos esta palabra: si tu presencia no va conmigo, no me quite, no me saque. Yo estaba cómodo en ponerlo así en la iglesia donde estaba, pero cuando Dios me estaba llamando, dije, Señor, si tu presencia no va. Entonces, me recordé de eso y me recordé de Jacob. Jacob cuando tuvo el sueño donde ángeles subían, ángeles bajaban, dijo, wow, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Y desde ahí yo dije, Señor, yo creo que la comunicación entre el pueblo y tú en la oración. Y yo quisiera llamarle casa de oración. ¿Por qué? Porque la oración es la llave y es el canal de que nosotros podemos hablar con Dios. Y una de las cosas más importantes es esa comunicación Yo, con Dios. Yo creo que para mí era importante llamarla iglesia, casa casa de de oración, oración. para que la iglesia entendiera que la oración es importante.
Tú como pastor, ¿qué principios tú le quieres enseñar a Casa de Oración? Mira, hay muchos principios, pero así como está el nombre, casa de oración. Y yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo, no, voy a echar para atrás otra vez y no quiero irme a mi niñez, pero, pero una de las cosas que mi papá hacía era siempre estaba orando, orando. eh, Le hablábamos cualquier cosa y él decía, vayan a orar, vayan a orar. Lo más importante de los principios es que conozcamos a Dios, lo que hizo Jesús por nosotros, su Espíritu Santo. Yo creo que lo más importante es que le enseñamos a la casa de oración, es buscar a Dios primeramente sobre todo. Antes del llamado, antes de lo que queramos ejercer, la presencia de Dios tiene que estar en la iglesia, en la casa, y eso es de nosotros eh, proyectamos, ¿verdad? Presencia, presencia, presencia. La iglesia casa de oración, aunque sean con 10, con 20, con 1000, lo más importante es la presencia de Dios. Porque si la presencia de Dios, si yo hago, estamos en un templo y no está la presencia de Dios, ¿para qué estar? Para mí lo más Ujú. importante es la presencia de Dios, que Dios esté, que el Espíritu Santo esté. Eso es importante para Eh, nosotros. Esos son unos principios, o sea, eso es uno Uno de los de los principios, sí, principios que porque nos manda a un vivir una vida con Cristo. seguro que sí, seguro El que sí. Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ayuda en este caminar. Porque ahí entonces yo me baso, porque si la presencia de Dios está, el cuerpo, que es la iglesia, es edificada, Ujú. entonces se manifiestan los dones. Y otro principio es que nosotros como pastores, porque está la presencia de Dios, vemos los llamados de las personas. Sin la presencia tú no puedes ver nada. Entonces, porque Dios nos revela a nosotros quién puede trabajar en área. La presencia es la que manda en una iglesia, la que pone, la que quita. Y para nosotros eso es un principio, porque así mismo empujamos a las personas a buscar la presencia. No, lo mismo lo predicamos en la iglesia y cuando hablamos con los matrimonios, hablamos con las personas, lo primero que decimos, tenemos que tener la presencia de Dios en nuestras Amén. vidas. Cuando yo llegué a Casa de Oración en el 2022, Mm, me dio mucha curiosidad de que cada año tú le pones un tema. sí, y no empecé así. El primer año, yo había visto eso por muchas iglesias que ponen un tema y lo corren ese año. Pero los primeros años yo no lo empecé. Traté, pero no lo empecé. Pero el 2020 fue donde más yo dije, no, yo voy a lanzar esto. Y me acuerdo que el 2020, estoy así, el primer mes del 2020, enero 2020. Y esa palabra, Ujú, wow, 2020 son la vista. ujú. eh, 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 Todos queremos tener el 2020. Y a ellos dije, wow, nuestros ojos lo verán. Y ahí fue el 2020 comencé con la palabra, nuestros ojos lo verán. Y nos marcó tanto el 2020 que sabemos que lo que pasó el 2020, pero para la casa fue una bendición. Vimos la gloria de Dios de una manera. Nuestros ojos vieron, la iglesia vio cómo Dios se movió. Y de ahí empecé entonces, Señor, revélame. Todos los años, antes que se acabe el año, yo estoy, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Y estoy pendiente en el Espíritu. Señor, dime la palabra. El 2021 fue, después que nuestros ojos lo ven, Ujú. para ver algo, te entra a una madurez. 2021, años de madurez. Porque yo lo vi y Ujú. maduré. 2022, cuando entré a una madurez, entré a una Mm. elevación. Entonces, cuando nos elevamos, vimos la demostración de poder, Mm. que fue el 23. Porque cuando tú te elevas,
Tú estás arriba. Ahora tú quieres Ujú. ver que Dios va a demostrar algo. Y este 2024, amén, el dominio del reino. Porque Dios nos demostró el poder que podemos hacer. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es tener dominio, tener el Mm. control del reino de los cielos. Y es bueno que tiene el tema en este podcast, dominando el reino. A mí ese tema me ha dado duro este año. ¿Por qué? Porque hemos dominado. Y no solamente en el área espiritual, en todas las áreas le estamos enseñando a la congregación eso, dominar. Dominar el reino. Y ese llego a mi próxima pregunta. Como este año estamos en un año de dominando el reino, Ujú. ¿cómo nosotros podemos dominar el reino? Mira, Jesús dijo que venga tu reino. Una de las cosas que Jesús dijo cuando vino y comenzó su ministerio, Jesús habló del reino de Dios. Adán tenía el dominio de todas las cosas. Adán lo tenía, pero Adán perdió ese dominio. Adán perdió el dominio de señorial, pero con Cristo, cuando Cristo viene otra vez, que Él dice que venga tu reino, que tu voluntad sea como en el Cielo. cielo y también en la tierra. Así que este año la palabra de dominio es volver al lugar donde estábamos. Volver otra vez a lo que Cristo dominó. Volver otra vez a lo que Dios habló antes de mano. Antes de la fundación del mundo, ya Dios nos dio a nosotros el dominio sobre qué? Sobre todo principado, toda potestad en los cielos. Nosotros somos los hijos de Dios. Y a veces como hijos de Dios no entendemos eso. Ujú. No entendemos que Dios nos puso en esta tierra. Yo no domino el cielo, porque ahí está Dios. Pero Dios me puso aquí como representante de su reino. Y a veces las personas no entendemos eso, que estamos aquí para dominar, estamos aquí para no dominar con nuestra propia fuerza. Yo no estoy Ujú. diciendo eso. Yo estoy diciendo que dominar bajo la palabra, bajo el Espíritu Santo. Ah, Señor, que yo no puedo. No, ¿cómo que tú no puedes? Levántate. Dios te dio autoridad y poder. Ujú. Dios te dio poder para tener dominio sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre todo, sobre todo. Entonces, yo creo que este año esta palabra nos ha dado tanto que realmente tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a trabajar o a ejercer dominio como tú nos diste. Adán lo perdió, pero por Cristo lo recibimos. Bien. Ahora, el dominio, Adán Ujú. lo perdió, fue expulsado, pero por Cristo Mm. nunca nosotros Mm. lo vamos a Mm. perder. ¿Oíste eso? Con Cristo jamás tú vas a perder el dominio. Wow. O sea, qué lindo Ujú. que Dios dio a su único hijo para darnos lo que ya él nos había dado. Ahí está, dijiste la clave, ahí está. Adán perdió el dominio que era para nosotros. Satanás se aprovechó. Entonces, vino Cristo a devolvernos a Nosotros. nosotros el dominio. ¿Por qué Cristo venció? Porque Cristo sabía, Jesús sabía de dónde él venía. Él decía, yo veo a mi Padre hacer las cosas. ¿Dónde estaba Dios? En el Es- reino. Entonces, Jesús estaba en la tierra, pero él hacía la voluntad del Padre. ¿Dónde estaba el Padre? En los en cielos. cielos. Entonces, nosotros tenemos que entender que la voluntad de nosotros es la del Padre. ¿Dónde está Dios? En los cielos. Ahora, Jesús nos enseñó cómo dominar. Ujú. Jesús dominó en todas. Jesús no hubo dando enfermo, que necesito esto, necesito aquello, estoy cansado. Jesús dominó. Ahora, ¿dónde está Jesús? En el cielo. En el cielo, sentado a la En diestra diestra del del Padre. Padre,
Ahora tenemos dos que entienden lo que es el dominio. Ahora, mira, esto es tremendo. A mí me gusta esto. Jesús estuvo en la tierra como un ser humano. Ujú. Jesús dominó. Ahora, si yo le pido a Jesús que me ayude a dominar, Él me entiende. El Padre ahora no entiende aún más Mm. que Él pudo entender a Adán. Por Jesús. Wow. Por Jesús. Por Jesús. Dios no entiende a nosotros. Porque Jesús fue Ujú. humano. Ahora, Jesús está en el cielo diciendo, Padre, yo fui humano. Ellos necesitan que nosotros les demos el dominio del reino. Jesús dice al Padre, si yo estoy aquí al lado tuyo, es porque yo veía lo que tú hacías. Y nosotros tenemos que demostrarle a ellos que ellos pueden vencer si me imitan a mí. Así, óyeme, el dominio, Jesús lo hizo de una manera que nos preparó el camino. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dominó todo. El camino, la verdad y la Ujú. vida. Los dominó los tres. Nosotros estamos buscando camino. El camino ya está dominado, ya está limpio, ya está. El camino hacia Dios, ¿quién es? Jesús ya lo hizo. La verdad es la palabra. ¿Qué hablaba Jesús? ¿Qué Jesús dominaba? El diablo no podía enfrentar a Jesús porque Jesús tenía la verdad de la palabra. Y la vida, ¿por qué la vida? Porque al tercer día Jesús Mm. resucitó de los muertos. Él venció a la muerte. Él dominó a la La muerte. muerte. ¿Y cuál sería, que tú vas a pensar, 3 puntos para comenzar a dominar el reino? ¿Sabe tu identidad? Tu identidad. Dame entrar aquí rápido. Tu identidad. Porque si tú no sabes quién es tu identidad, quién tú eres, si tú no, ¿cómo, cómo, cómo tú puedes dominar el reino de los cielos aquí en la tierra si tú no sabes tu identidad? Ujú. Jesús sabía su identidad. Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios. La gente decía, pero ¿cómo tú siendo un hombre? Jesús sabía, a Jesús nadie lo quitó de su identidad. Segundo, el lugar. Jesús sabía que venía del Padre. Jesús dice, yo estoy aquí por un momento. Jesús sabía el lugar de donde él venía. Y nosotros a veces pensamos que venimos de otros países. No, Ujú. Dios desde un principio creó el hombre a imagen Y y semejanza. semejanza. Fuimos creados desde la mente de Cristo. Había un lugar en Dios para nuestras vidas. ¿Dónde está Dios? Dios está en los cielos. ¿Para dónde vamos a volver nosotros? A los cielos. Para los cielos, para el lugar donde salimos. Nosotros vamos a volver a ese lugar. Así que la identidad, saber el lugar y saber tu Ujú. asignación. Si tú no sabes tu asignación, tú no puedes dominar. ¿Por qué la gente está cambiando? No, la gente no sabe. La gente, como dice la Biblia, andan sin rumbo porque no saben su asignación. Jesús dominó porque Jesús vino a hacer Asignación. su asignación. Él no vino a ver cómo las plantas crecen, Ujú. cómo los árboles, cómo son las casas, cómo son los... No, Jesús vino a hacer su asignación. Y él nunca se salió de su asignación. Si tú te sales de la asignación tuya, pierdes el dominio. Tú tienes que quedarte con tu asignación y si te queda, la domina. Y eso la gente Ya. no sabe. Tu identidad, el lugar de donde saliste porque si saliste si Jesús salió para la tierra, Ujú. del cielo a la tierra, es para hacer su asignación. Él sabía, yo vengo a morir, yo vine a libertar, yo vine a sanar, yo vine a llevar el mensaje de salvación. Entonces, nosotros en este mundo nos enfocamos en tantas cosas que pensamos que Dios me trajo aquí para ser un carpintero, que Dios me trajo aquí para ser un enfermero. No, gloria a Dios por todo eso. Pero tu asignación
principal de dominar todo es la que Dios te mandó a hacer. Ir por el mundo y predicar Ujú. el evangelio a toda Toda criatura. criatura. No te salgas de tu asignación. Y si estás en tu asignación, tienes respaldo de Dios y Dios domina todo. Todo. So, este año 2024, Ujú. ¿qué se viene para Casa de Oración y para el pastor Encarnación Morel? Wow. Mira, este 2024, óyeme esto, ha sido un año diferente para mi vida personal, como nunca antes yo lo he visto. Eh, eh, todo desde que comencé en el 2017, yo decía a la iglesia, Dios nos va a dar un templo, un templo, un templo. Dios va a traer gente, Dios va a traer gente. Y, y Dios lo hizo. Este 2024, la gente está llegando, salvación ha llegado a la casa. Y no solo eso, Dios nos dio un templo. Y Ujú. por ahí viene cosas grandes de lo que Dios va a hacer. Así que Mm. este 2024 ha sido un año diferente, pero un año de mucha perspectiva. Desde que comenzamos, Dios nos ha regalado un templo. Wow, un templo. Dios, no, Dios nos regaló un templo pagado. Significa que la casa se va a llenar de alma. Ujú. Significa que aquí va a haber sanidad. Ahora, el trabajo de nosotros como iglesia, el trabajo mío, es mantenernos este 2024 firme en Dios, firme en la palabra y trabajar, seguir trabajando, no descansar. Amén. So, ¿nos puedes decir dónde está ubicada la iglesia y cuáles son los días de Eso culto? es importantísimo. Estamos en la 308 West Avenue en Newcastle, Delaware, en 19720. Ahora mismo tenemos culto los miércoles a las 7 oración, a las 8 estudios bíblicos y los domingos estamos a la 1. Pero durante la semana estamos haciendo talleres, estamos dando consejería, estamos haciendo muchas cosas, ¿sí? Pero los cultos principales son el miércoles a las 7 y el domingo a la 1. Oh, gracias. Hasta aquí este video. Gracias, pastor, No, gracias a por, ti. por aceptar nuestra invitación. Si les gustó este video y quieren más, comenten, denle like, suscríbanse y nos Amén. vemos a la próxima. Amén. Bendiciones para todos.